la Fórmula 1 era un sueño, pero ya era un sueño no solamente la Fórmula 1. Ya solo salir de España a competir fuera ya era un logro. Correr la Fórmula 3 era algo, en aquella época, para un español, un milagro. El objetivo ese, casi diría de sueño infantil, de que llegara un español a Fórmula 1, en el caso de Luis se cumplió. Un español en la parrilla, era inimaginable. En cierta forma fue una desilusión la Fórmula 1 porque nosotros llegábamos pensando que era una cuestión de talento y que Luis lo tenía. Para mí fue una gran injusticia. Yo creo que era bastante mejor que 2/3 de la parrilla que había allí. Esta crueldad existe en este deporte, es así y va a seguir siendo así. Hasta la llegada de Fernando Alonso fue el mejor resultado de un piloto español en la Fórmula 1, que es un 6º puesto y puntuar con un coche encima inferior, que era un Minardi, un pionero en muchos sentidos. Yo recuerdo desde muy pequeño jugar con coches de juguete, después siempre pedir un cara a los Reyes Magos, que nunca llegaba, siempre lo he soñado y al final pues ha sido un sueño que se ha convertido en realidad, por eso he sido considero de las personas afortunadas. Yo cuando empiezo a correr, estamos hablando de los años, principio de los 80, finales de los 70, prácticamente es cuando empieza la democracia y España todavía estaba muy cerrada, empieza a abrirse Europa. La categoría máxima que se corría en circuitos en aquella época era el Campeonato de España de la Copa Renault 5 y solamente habían 2 circuitos, Calafat y el Jarama. Cuando yo gané el Campeonato de España de la Copa Renault, ahí empecé a tener apoyo de sponsors. Nosotros hemos tenido una historia, decir singular sería casi quedarme corto. Luis y yo habíamos ganado las 2 Copas Renault, él en el año 80 y yo en el año 81. Y una persona que corría en el extranjero, que era Emilio Rodríguez Apico, decidió hacer un equipo para correr el trofeo Alfa Sprint. En un momento en el donde salir fuera de España a correr era complicadísimo. Claro, para nosotros eso fue un bombazo. Esta es una foto que a mí me gusta mucho porque estamos con Zapico, Villamil y yo en la época de la Alfa Romeo. Esta es una carrera muy divertida, se ven los coches que están bastante tocados porque intentábamos ayudarnos entre Villamil y yo para poder ganar posiciones y que no nos pasaran los pilotos rivales, pero al final no nos coordinábamos bien y acabamos como Rosario de la Aurora, yo fuera y él pudo acabar pero maltrecho. La realidad es que Luis y yo sintonizamos muy bien en cuál era el objetivo que teníamos que conseguir, con esa premisa siempre que le tienes que ganar al compañero de equipo, ¿no? Con lo cual en principio no le tienes que ayudar nada, ¿no? Pero en nuestro caso no era así, nos ayudábamos todo lo que podíamos absolutamente con el objetivo de que el proyecto fuera adelante, ¿no? Yo conocí a Luis porque habíamos corrido las Copas Renault. A partir de que ellos tienen el éxito en el trofeo Alfa Sprint Europa, les ayudé para buscar dinero a ver si podían dar el salto a la Fórmula 3, que era siempre donde se quedaban todos los pilotos españoles. En aquella época eran 60 millones de pesetas, un equipo de 2 pilotos, eran 30 millones por piloto. El invierno se hacía muy largo, no teníamos respuestas. Luis se desanimó y se fue a Barcelona un miércoles, ¿no? Y el jueves nos llaman de CAMSA diciendo que nos reciben el viernes. Y yo le llamo a Luis y le digo, oye, que te tienes que volver, que nos reciben mañana. Y él, no, me lo estás haciendo para que vuelva, porque seguro que no, que me estás engañando. Y no, era verdad, nos recibieron en CAMSA y bueno, pues eso dio lugar a que CAMSA aprobara ese presupuesto. Yo qué suerte tuve, pues que justo la transición en España sale
España fuera, ¿por qué yo corría en la Fórmula 3? Conseguimos como sponsor a CAMSA. ¿Y por qué lo conseguimos? Porque CAMSA en ese momento dijo, oye, sí, hay que salir fuera. Hicimos la primera fase de Fórmula 3, aguantamos 2 años con CAMSA, nos patrocinó también el primer año de Fórmula 3000, que era ya la antesala de la Fórmula 1, y cuando íbamos a hacer el segundo año de Fórmula 3000, que nos había ido muy bien el primero, que Luis había sido el piloto revelación, había ganado 2 carreras, el rookie, digamos, CAMSA nos anunció que nos dejaba de patrocinar porque se iba a centrar en Sito Pons. Fue el momento clave en el que tuvimos que tirar para adelante sin dinero. No sé si fue una proeza, lo que fue es que tuvimos mucha suerte, yo creo. En esa época la 3000 valía 60 millones de pesetas. Nosotros firmamos con el equipo Lola con 44 porque tenían un piloto canadiense que ponía como 80, entonces que nos pagaba parte de lo nuestro. Firmamos con el equipo oficial Lola, que apostaba por Luis porque no habían ganado nunca y había sido el piloto revelación, entonces nos fue financiándonos. Una de las claves fue Fórmula Barcelona, era el año que se decidían las candidaturas de las Olimpiadas y montamos un pool de sponsor que eran empresas, microempresas, empresas pequeñas que ponían 1 o 2 millones de pesetas, amigos que nos querían ayudar, juntamos 12 millones de pesetas. Con eso conseguimos otros 12 millones que nos permitieron llegar a final de temporada, que nos jugamos el campeonato aquí en el Jarama en la última carrera. El momento culminante para llegar a la Fórmula 1 fue la empresa valenciana Lois, de la familia Sáenz Merino, que son los que en ese momento apoyaron al equipo Minardi. Un patrocinio suficiente que les permitía poder tener incluso a 2 pilotos españoles en el equipo, como fue Adrián Campos y a mí personalmente. Minardi nos puso todas las pegas del mundo porque decía que perdía dinero y reunimos casi 4 millones de dólares, me parece que costó aquello, que fue otro milagro porque en un principio iba a costar 2, pero luego sí que Minardi dijo que se quedaba sin sponsors italianos y nos fue subiendo, cuando llegábamos nos volvía a pedir 1 millón más y al final conseguimos cerrarlo con 4, que en España en esa época pues era una locura porque no había tejido empresarial para aguantar esas inversiones, fue todo pues Philip Morris con Marlboro y Lois, que fue la que hizo el gran esfuerzo, que puso casi 3 millones. Me compenetré muy bien con el equipo Minardi, estuvimos el primer año desarrollando, evolucionando, era un equipo de en medio de la clasificación, en aquella época había más de 20 equipos y nosotros estábamos el 10º o el 9º. Mejoramos, yo creo técnicamente mucho, yo fui parte de esa mejora en Minardi. Esta, por ejemplo, es la carrera de Silverstone, la famosa carrera que conseguí ser sexto en el Gran Premio de Inglaterra. Fue una carrera muy dura. Recuerdo además que nosotros veníamos del circuito del Gran Premio de Francia con muchas dificultades. Era un coche muy duro de conducir. Teníamos sí o sí que hacer puntos porque si no pasábamos a las preclasificaciones. Perdíamos económicamente muchos derechos de la Fórmula 1. Estábamos en una situación de vida o muerte. Aguanté muy bien la primera parte de la carrera, pero yo recuerdo que en la última parte, cuando ya además iba 7º y después me puse 6º, Oliver Gouliard, con el que había sido compañero de equipo en el Mundial de Turismos, estuvimos ahí luchando, además yo no veía nada en el retrovisor, ya en la última parte de la carrera todo el aceite de todos los coches se te han ido acumulando en la visera, me había agotado las viseras de recambio, era un circuito además muy rápido que no podías cometer ningún fallo, el más rápido del Mundial. Él sale con ruedas viejas, porque había unos problemas con las ruedas, que nunca sabían las que te daba, y él las había probado en el warm-up y había visto que esa rueda era bien, y cuando le vinieron con otros juegos dijo, no, yo corro con las que he probado ya. Pirelli era su primer año en Fórmula 1 y no había una consistencia, ¿no? Las ruedas no eran todas igual de consistentes, entonces él prefirió salir a carrera con esas y llegó a 2 segundos de Martini. Sufrí mucho las últimas 10 vueltas, recuerdo, pero cuando lo conseguí pues fue como un alivio y una emoción muy fuerte, y en España pues tuvo muchas repercusiones ese 6º puesto, y después en Minardi pues imagínate, hicimos 5º y 6º, 3 puntos, que era lo que necesitábamos, con lo cual eso fue un golpe de aire
de aire limpio para todo el equipo y también personalmente para mí y para todos los sponsors, por supuesto, y toda la gente que creía en este proyecto. Molt content perquè m'ha agafat aquests punts que ens salven de la preclassificació. També és el primer punt de la meva vida. Vostè sabia que fa més de 30 anys que cap pilot espanyol havia marcat un punt en el Campionat del Món? No, perquè no havia nascut i llavors no ho sabia. Recuerdo satisfactoriamente esa etapa, ¿no? A nivel de compañerismo con la gente, no solamente los pilotos, sino gente de los equipos. Teníamos una buena sintonía. Las relaciones, la actividad, las carreras, la competición, la experiencia, los buenos resultados, eso fue la parte mejor. La parte peor, pues hombre, siempre es pues en los malos momentos, la presión, cómo lo sufres, la disparidad de opiniones. No, el prestigi depèn dels resultats. Ara no m'estan sortint bé, doncs ara no tinc tan bon prestigi. Però, de totes maneres, el dia que em surtin, si em surten, doncs, llavors pujaràs una altra vegada. Vostè en confia en que sortirà? Home, clar, m'ha costat molt arribar fins aquí i ara que estic aquí confio i lluitaré perquè surti. Com s'explica el fet que de vegades en algunes sessions d'entrenaments vostè és al capdavant de la classificació o en les posicions capdavanteres amb temps molt semblants als del seu company d'equip Pierluigi Martini i que després d'aquell moment vostè ja no torna a estar en aquestes posicions i fins i tot no arriba a fer els temps que havia aconseguit en aquestes sessions? Bueno, doncs no m'ho sé explicar perquè a vegades perquè tens problemes i a vegades també passa sense que tingui cap problema. I llavors, cadascú és lliure de pensar que molts pensen que sóc jo, que no estic en forma i llavors a vegades vaig ràpid, a vegades no. Però bueno, jo no sé per què passa això. A mí me hubiera gustado luchar por el Campeonato del Mundo. No fue posible. Hice al final aproximadamente unos 30 grandes premios, pues me hubiera gustado llegar a 100 y superarlos, por supuesto, haber estado muchos años y luchando por victorias. Después de 2 años de contrato, las alternativas que habían era para estar en equipos inferiores o tenía alternativas fuera de la Fórmula 1 que me ofrecieron, que me parecieron más interesantes, como ser piloto oficial de Alfa Romeo, participar en el Campeonato de España, y eso pues me daba una sensación de que podía evolucionar por otras disciplinas del motorsport, y sobre todo yo en Fórmula 1 quería luchar por victorias. Entonces en el momento de continuar en situación un poco inferior, pues no lo valoré positivamente y decidí cambiar de disciplina. Pasé a otras categorías, pero sí, me siento muy satisfecho y orgulloso de haber estado 2 años en Fórmula 1. Yo siempre bromeo con él, ¿no? Le digo, tu calidad, tu talante te ha valido para llegar a la Fórmula 1, ¿no? Y yo muchas veces bromeo y le digo, y mi mala leche te habría valido para quedarte, ¿no? Porque creo que ahí en ese mundo tan difícil, ciertamente a veces hostil, pues el puñetazo encima de la mesa a veces también funciona, ¿no? Si tú estás en un equipo modesto, como era el equipo Minardi, hacerse ver es muy complicado, ¿no? Y él además hubo un momento ahí en donde el segundo año estuvo a Pierluigi Martini de compañero de equipo, salieron unas ruedas de calificación de Pirelli, entonces a él no se las daban a Martini, entonces la prensa, claro, decía, Martini te gana, y yo le decía, dile a la prensa que tú no tienes las ruedas, y él decía, no, bueno, ya se dará la vuelta a la tortilla, ya me las darán a mí. Bueno, yo hubiera hecho patente que no tenía el mismo material, porque si no eres juzgado de una manera muchas veces injusta, pero él siempre ha sido muy prudente, es muy prudente en todo lo que hace. Yo creo que si él hubiese llegado a sentarse en un coche medianamente decente, hubiera hecho muchos podiums, por lo menos muchos podiums. No pintábamos nada ahí, nosotros en Fórmula 1 éramos como un torero japonés, o sea, tú llegabas allí, era una época que teníamos 38 coches en parrilla, había 20 y tantos con el mismo motor, con el Cosworth,
tenías que llevar pasta, tenías que llevar y realmente costó mucho hacer los resultados. Nosotros hicimos un punto cuando puntuaban los 6 primeros, pero hicimos un montón de octavos, de novenos, de décimos, que ahora serían muchos puntos. En aquella época había que hacer entre los 6 primeros y te peleabas con los 2 McLaren, los 2 Williams Honda, los 2 Ferraris, o sea, era muy complicado. Nosotros abrimos un poco la puerta para demostrar que se podía estar ahí y luego fueron llegando los demás. Pasaron unos años, llegó Pedro, Martínez de la Rosa, después llegó Marc y después llegó Fernando, que fue ya la explosión. Pensar que tenemos un piloto como Carlos Sainz en Ferrari y otro como Fernando Alonso, que está en Aston Martin y que se están subiendo al podium y que incluso han hecho podiums juntos, pues es como un sueño hecho realidad. Bueno, pues qué decir de mi amigo Luis Pérez Sala, ¿no? Un piloto en el que estuvo en la Fórmula 1 entre los años 88 y 89, con un equipo mítico como es Minardi, en el que muchos hemos debutado, no solo Fernando, sino yo también en Toro Rosso, que era el antiguo Minardi. Hizo una carrera como la de todos los pilotos, empezando en el karting, pasando por la Fórmula 3, luego Fórmula 3000. Yo creo que es la cuna del automovilismo y por donde hemos pasado todos, y él pues, fue uno de los primeros, ¿no?, en iniciar ese camino. Y ya por último, por lo que lo conocemos todos, ¿no? Fue jefe de equipo de HRT, eso ya me pilló siendo un poco más mayor, ahí sí que pude y tuve la oportunidad de charlar un poco más con él, conocerlo un poco más a fondo, y a partir de ahí pues se convirtió en un gran amigo para mí, una persona que siempre que tiene un momento pues me manda un mensaje o me llama. Me lo encontré hace poco en la exposición de Fórmula 1 en Madrid y siempre pues ha sido un tío espectacular con el que siempre me ha divertido hablar de coches, hablar de Fórmula 1 y pasar un buen rato. Tiene ahí un palmarés que es innegable, por lo tanto es extraordinario. Era para mí especialmente bueno en las zonas rápidas. En la famosísima chicane de la entrada al puerto de Mónaco hizo el récord de velocidad de paso por ella, ¿no? Un récord escalofriante, ¿no? En la Fórmula 3, por ejemplo, ¿no? Cuando había zonas que eran muy rápidas, ahí no había manera de ganarle. Y yo creo que esa ha sido su mayor virtud. Este es un circuito que tiene curvas largas y que te hacen que el coche desgaste mucho la rueda, entonces por eso tienes que ser muy cuidadoso con las ruedas en este circuito de Barcelona. Hay que pensar mucho por delante qué es lo que te vas a encontrar. Entonces, por ejemplo, ahora que tenemos una de las curvas más delicadas del circuito, que es para mí la Mureneta, porque es una curva que frenas en bajada, el coche lateral, y después para salir te escupe hacia afuera y es muy fácil tocar el arcén y salirte aquí de pista. Pues esta es la ciega de entrada a la recta de atrás, que es muy rápida, prácticamente no tienes visibilidad y enseguida cuando sales de la curva es pronunciada y de repente ves la salida, pero claro, tienes que pasar muy rápido, entrar y tener mucha confianza en ti y en el coche para poder ir rápido en esta curva. Era capaz de desarrollar el coche y afinarlo y sacarle el 100%, y luego cuando ya lo tenía equilibrado era rapidísimo. Y luego en carrera me acuerdo que le llamaban el martillo, porque él cogía un ritmo, iba pam, pam, tenía una conducción exquisita, impecable, no se le movía el coche, era una gozada verle conducir y hacer los tiempos, la capacidad de cuidar el neumático. Era capaz de refrigerar ruedas yendo 2 décimas más lento. Esta es la entrada a la recta, muy bonita. Y aquí estamos en la recta donde puedes coger pues, los 320, depende del vehículo con el que estés rodando. Mi tío obviamente siempre estuvo pendiente de mí y siempre estuvo ayudando en lo que podía. Creo que es un piloto muy calculador, metódico, frío. Bueno, a mí es un poco lo que me ha transmitido esos valores del automovilismo, una persona súper humilde, tanto dentro como fuera del circuito, y yo de él he aprendido algunas cosas muy importantes por las que me he sentido identificado siempre, y por ejemplo una actitud que siempre él yo creo que me ha transmitido con algunos de sus comentarios o algunas
análisis que ha hecho de algunas carreras mías es que yo creo que no eres tan bueno en tus grandes días ni tan malo en tus peores días. Entonces eso, el mantenerte un poco más frío independientemente de los resultados, es algo creo muy importante y él siempre me lo ha sabido transmitir. Recuerdo cuando ganaba algunas carreras, siempre me iba a buscar las cosas en las que no había sido tan bueno o los errores que había hecho durante esa carrera a pesar de haber ganado. Entonces eso te demuestra que tienes que ser muy analítico contigo mismo y saber pues, pulir los detalles. Esta es una foto que a mí me hace mucha ilusión porque es mi último año de competición en el 2008, cuando corría con Manel Cerqueda y Ferrari. Estuvimos compitiendo durante 4 o 5 años en los GTs, en el campeonato que además organizaba mi mujer, y aquí estoy pues con Carlos, con Nicolás y con Veronique, que habíamos ganado la carrera, con lo cual fue muy bonito. Fue un año de despedida pues que estuve siempre con Manel en lo más alto y que pudimos ser campeones, pero al final, bueno, quedamos subcampeones. Un bonito final para mi carrera deportiva. Hemos fraguado una amistad, yo creo que indisoluble absolutamente, y a día de hoy ahí seguimos. Bueno, estoy a punto de emocionarme porque es 10. Es una de las mejores personas que conozco en mi vida. Siento emocionarme. Fabuloso. Nunca hemos tenido un problema de nada, somos muy distintos, pero es impresionante. Somos sobre el papel incompatibles, porque somos radicalmente distintos. Quizá por eso muchas veces bromeo diciendo entre los dos hacemos uno bueno, ¿no? Realmente ha sido fabulosa, ha sido una historia para mí de éxito, de vida. El recorrido que hemos hecho está ahí, lo que se ha hecho queda ahí y bueno, es un orgullo en mi caso y supongo que en el de él también, porque nunca pensamos que íbamos a ser pilotos profesionales, era la ilusión de nuestra vida, pero era una ilusión juvenil y demás, pero pensar que vas a ganarte la vida con eso, que te van a pagar por correr, que es lo que quieres hacer, pues claro, visto desde ahora dices, sí, lo hemos conseguido, ¿no? Imaginar dónde he llegado no me lo hubiera imaginado nunca. Ha sido un proceso que ha sido paso a paso, he ido evolucionando paso a paso, lo iba consiguiendo y al final pues sí, he hecho una trayectoria que me he dedicado profesionalmente a esto, ¿no? A veces pienso que no he trabajado nunca en la vida porque es como que mi hobby se ha convertido en profesión. Yo me siento muy satisfecho, orgulloso y claro, por supuesto, siempre en la vida pides más, pero hay que también saber valorar las cosas y mirar el entorno y agradecer. Yo estoy agradecido mucho a mucha gente, porque esto no lo consigues solo por el esfuerzo de uno, que por supuesto, sino porque también hay mucha gente detrás que empuja y que te ayuda en un momento determinado, y hay mucha gente que gracias a eso he podido yo llegar donde he llegado.